Les cuento que Estás estás muteado. muteado, Martín. Les ¿Cómo andan? cuento ¿Todo bien? que bien, muy bien. Que estamos grabando la charla, así que después vamos a subir la entrevista al campus de la asignatura Buenísimo. y después, si ustedes nos autorizan, capaz que también la compartimos abierta en la página del departamento, si ustedes quieren. Así que después nos dirán. Obvio. Estamos acostumbrados a las cámaras, así que... Muy bien, muy bien. Bueno, para empezar, miren, nosotros nos gustaría que se presenten y que nos cuenten de su emprendimiento y hablen libremente, nosotros no los vamos a interrumpir, qué sé yo, 5 minutos o más, o lo que necesiten, y luego les vamos a empezar a tirar preguntas que tienen que ver con esta aventura de ser un emprendedor tecnológico. ¿Tá? Obviamente. Perfecto. Bueno, adelante. Bueno, empiezo yo por ser de ingeniería, Marto, ¿te parece? Me parece muy bien. Estás de local. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Sebastián Laroca. Tengo 29 años, soy de Mar del Plata. Me gradué de Ingeniería Industrial en 2017. Cuando terminé la facu, antes de terminar la facu, me fui para Buenos Aires a trabajar en una empresa que se llama Despegar.com en lo que es el área de planificación estratégica, planificación y estrategia de marketing para todo lo que es la TAM y Estados Unidos. Después empecé a trabajar en Techint. Como todos pueden llegar a saber, dentro de lo que es una empresa industrial, tenemos las tres grandes áreas que son supply chain, producción y comercial. Yo estaba dentro de lo que es comercial y Techint tiene un gran grupo de empresas. Yo estaba dentro de lo que es Ternium, que hace aceros planos, y estaba más dedicado a lo que es la parte automotriz. Después pasé a una coordinación comercial y en el medio de todo eso empieza la pandemia y con mi amigo Martín, que después les contaremos sobre el emprendimiento, pero estoy dando un poquito de introducción de mí, empezamos a pensar, no en el medio de la pandemia, sino mucho antes, porque con Marto nos conocemos, yo le digo Marto, es Martín, nos conocemos desde los 11 años, porque fuimos al mismo colegio, y siempre nos picó el bichito de tener nuestro propio emprendimiento y fuimos pensando en varias ideas que hoy son ideas multimillonarias no hechas por nosotros, pero nos ha pasado che, esto lo pensamos, y Marto mandarme cosas por Instagram de, che, mirá dónde están estos pibes haciendo esto. Pero bueno, nos llegó el momento a nosotros en 2020 y empezamos a pensar en lo que hoy es Cupampa, que luego les vamos a contar luego de nuestra introducción personal. Así que le paso la posta a Martín. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Mucho gusto. Yo soy Martín, yo no estudié ingeniería, así que estoy totalmente de visitante. Yo estudié economía, nunca presenté la tesis, así que no puedo decir que soy licenciado, pero soy economista. La tesis Martín igual es de economista desde que nació. Eso siempre se lo digo. Bueno, gracias, Eva. Por eso somos socios, nos llevamos bien. Bueno, la realidad es que la tesis ahora va a ir de la mano del emprendimiento, que es algo que para ustedes, imagino, están ya en la segunda mitad de la carrera, que la tesis empieza a ser un tema. Bueno, también se pueden hacer tesis con emprendimientos, al menos en economía, pero imagino en ingeniería también. Bueno, yo desde lo que es mi experiencia, por ahí no hice experiencia corpo, sino que como yo siempre estudié y trabajé, fui trabajando acá en Mar del Plata y yo previo a volcarme de lleno a los emprendimientos, gerenciaba una financiera, desde la cual me quedé por ahí con algunos proyectos que eran estratégicos para Cupampa en su momento y después que me gustaban a mí, que también estoy en esto de ser como muy emprendedor, asesorando a un par de startups tecnológicas. Cupampa es biotecnológica, vamos a ver después si quieren un poco las diferencias. Y como decía Seba, siempre con un bichito muy emprendedor y desde tiempo atrás, digamos, mi emprendimiento, y en ese no lo había incluido Seba, había estado Ortiva, previo a la pandemia yo quería hacer turismo receptivo chino.
Ya tenía todo calculado, el turismo receptivo chino, toda la rentabilidad que se podía hacer, lo poco que venían a Argentina en relación a otros países de América y en general lo que hace en turismo intercontinental, que hay una pandemia donde claramente si algo no se podía hacer era turismo intercontinental y menos chino, no iban a ser muy bien recibidos. Así que fue un momento de barajar y dar de nuevo. Esto también mucho, lo van a escuchar mucho por ahí como latillo de emprendedores, pero bueno, sería como primer fracaso, por así decirlo, no se podía avanzar en ese proyecto y estar encerrado fue como, bueno, volver a pensar y pensar en equipo y en función de pensar en equipo, nuestra forma de encararlo con Seba y un montón de amigos más en ese momento, porque no arrancó con forma de emprendimiento, fue en base a los problemas que hay en Argentina y las tendencias que veíamos a nivel global, qué podíamos encarar para resolver esos problemas. ¿Y desde dónde? Si se podía hacer desde el sector público, desde el sector privado o desde el tercer sector. A partir de ahí fuimos encontrando como determinados componentes que veíamos centrales, ejemplo, la sustentabilidad. Tengo entendido que muchas de las tesis que ustedes hacen tienen un enfoque sustentable en lo que proponen de mejoras para las empresas, digamos, claramente es un paradigma que ustedes deben abordar en la carrera, pero bueno, la realidad es que hay hoy muchos fondos de inversión apostando a que los proyectos que tienen una lógica sustentable avancen. ¿Por qué? Porque la realidad es que toda nuestra generación ve en lo sustentable una necesidad para que el mundo funcione mejor. Después, por otro lado, veíamos, bueno, la necesidad de generar empleo y generar valor agregado en Argentina, es un problema local, y que tenía que ser un producto competitivo y exportable, digamos, ¿no? Y a partir de ahí fue buscar, en esta lógica de lo sustentable, de lo sostenible, bueno, una lógica de economía circular, partir de un residuo y agregar valor donde hoy hay una externalidad negativa. Empezamos a sondear distintos terrenos y nos encontramos con que la cáscara del langostino es alta en quitina, digamos, tiene una gran concentración de quitina. La quitina es un insumo básico para el quitosano, que es un insumo básico de la biotecnología hoy. Y Argentina es uno de los, digamos, un principal producto exportable que tiene la pesca hoy es el langostino, tiene mucho valor agregado y hay un problema medioambiental en el sur con la disposición final de este residuo. Entonces hay un potencial desaprovechado de Argentina enorme. ¿Por qué? Porque hoy estamos enterrando un residuo en el sur, generando un problema medioambiental porque supera, a pesar de ser digamos, como de origen natural, supera la capacidad de carga del ambiente, desequilibra el medio sistema y encima hay una pérdida de oportunidad. ¿Por qué? Porque el kilo de quitosano para Sigma Aldrich, que es este biopolímero, vale $4.000, por así decirlo, ¿no? No es lo que nosotros podemos venderlo porque no somos Sigma Aldrich, pero digamos, estamos literalmente enterrando dólares y generando un problema medioambiental en vez de agregar valor y comercializar un insumo que tiene mucho potencial de cara a los años que vienen. No sé si querés, Pollo, vos que sos, perdón, yo le iba a Seba Pollo, si querés ordenar un poco vos más, de contarles un poco qué es Cupampa, así desde una visión más ingenieril. Perfecto. Sí, podría... Nosotros empezamos, retomando lo que dice Martín, nosotros empezamos no siendo Cupampa, sino siendo Reciclar Argentina 2030, o sea, pensando de cara a futuro y de cara a los objetivos de sustentabilidad, no solo de Argentina, sino del mundo, ¿sí? Pensando en un modelo de negocios, como dice Martín, de cara a la sustentabilidad y a la economía circular. Entonces, de acuerdo a esto, empezamos a juntarnos con distintos grupos de personas, podríamos decirle emprendedores, también amigos nuestros y no tantos, sino conocidos, en pensar en una lógica de acercar propuestas para mejorar la sustentabilidad argentina, obviamente, y aprovechar de un residuo o recursos que hoy no se estaban aprovechando, que estaban causando, obviamente, como dice Martín, externalidades negativas. Entonces, se nos acerca una propuesta, también dentro de uno de los grupos, en miremos el residuo de langostino. Nosotros somos Mar del Plata, ciudad pesquera, también tenemos langostino, aunque no en la misma cantidad que en los puertos del sur, que en los puertos del sur es donde realmente hoy está el problema, ¿sí? Que dice Martín, de esto que se entierra el residuo de langostino y del cual se puede hacer un producto de alto valor agregado para
gran montón de industrias. Bien. Entonces, nosotros voy a contar un poco de cómo fue nuestra experiencia en pos de esto. Nosotros fuimos pensando en, analizando, leyendo muchísimos papers, que después de esos papers pudimos hablar con la gente que hizo esos papers, que nos llenaron mucho más de conocimiento del que teníamos en ese momento. Entonces, nos fuimos acercando a los papers, nos fuimos analizando no solo la forma de producción, sino también el mercado, porque obviamente, y esto siempre lo pensamos, que desde la ciencia muchas veces se piensa en el producto y no se piensa en el modelo de negocios. Entonces, nosotros por nuestras características heterogéneas de las personas que componen el grupo, podíamos pensar ambas cosas, ¿sí? Que eso fue muy rico de cara a lo que hoy es Cupampa, ¿sí? Entonces, allá por noviembre de 2020, junto a otro de nuestros compañeros que estaban en lo que en ese momento era Reciclar, ya habiendo analizado lo que era la forma de producción de quitosano, ¿sí? Empezamos a nosotros producirlos en una planta piloto. Nosotros creamos una planta piloto de garage, ¿sí? Así como cuentan en estas historias, bueno, fue así tal cual. No fue en el garage, pero fue en el patio de uno de los chicos, ¿sí? Y empezamos a hacer nuestra propia producción de quitosano. De esta forma, nosotros nos empezamos a vender en el mundo del quitosano, nos acercamos al INTEMA, ¿sí? Quienes nos empezaron a analizar estas muestras. Nosotros llegamos a quitosano en ese entonces. Entonces empezamos a decir, che, bueno, esto no es tan difícil de hacer. O sea, nosotros lo podemos hacer. Seba, sí. ¿Quieren contar un poco, cuando hablan de nosotros, quién es el equipo de Cupampa y cómo fue, cómo se fueron uniendo? Obviamente. Nosotros, corregime, Marto, pero empezamos siendo aproximadamente 8 en Reciclar, más o menos. De los cuales, para que se den una idea, de estas 8 personas, estábamos Martín. No me gusta ponerle los títulos porque los títulos para mí no definen a una persona, pero bueno, cuento un poco para que se imaginen a qué se dedica cada uno. Martín, que es economista, yo que soy ingeniero industrial, otro chico que es ingeniero mecánico, chicas de ingeniería en materiales, una diseñadora industrial, otro ingeniero industrial, Carlos, que hoy es el CEO de Cupampa, y él no tiene estudios formales universitarios, pero a mí me gusta decir, y todos lo llevamos así, que Carlos es quien se encarga de que Cupampa produzca. Y produzca. Tiene una gran habilidad para este momento actual, que es un gran Googler. Totalmente. Hoy, si manejás bien Google, sea en cualquier trabajo que estén, sea cualquier problema que quieran resolver, tienen la mitad del problema resuelto. Totalmente, totalmente. Y así como un día una persona que está aquí en la sala, cuando yo era un chiquitito por entrar a la carrera de ingeniería, en una charla dijo: muchachos y muchachas, lo más importante que se van a llevar de la carrera son los contactos de teléfono de sus compañeros. No sé si está Tony ahí, pero me lo dijo y me quedó grabado. También Google es... Algunos no creen, Seba. Google también hoy es nuestro mejor amigo y algo que nos pudo posicionar en donde estamos hoy. Y por eso Charlie, que toda la vida con su background comercial dentro de lo que es importación y exportación, se dedicó siempre a la comercial y es quien hoy está encargado de que Cupampa produzca totalmente. Bueno, todo esto fue el equipo de Reciclar en un comienzo. Y ¿qué? ¿Todo ese equipo venía de contactos de la facultad? ¿O venían de, ya sabemos que son amigos de un gran colegio? Pero venían de contactos, o sea, más allá de que éramos amigos, también eran contactos de la facultad. Porque
2 de los chicos eran contactos de la facultad. Nosotros tuvimos la suerte de que los chicos de la facultad también eran los chicos del colegio, por ende siguió también la amistad por ese lado. Bueno, y hoy actualmente en Cupampa estamos siendo Carlos, Martín, yo y tenemos una persona que se dedica directamente a lo que es, ¿cómo es? Me fue la palabra. La parte técnica, eso, no me salía la palabra. La parte técnica, después tenemos una chica que se está dedicando más a la parte de logística y acuerdo con proveedores, pero eso es lo que somos todos Cupampa, ¿sí? Claro, somos 3 socios fundadores y ahí hoy empezamos ya a incorporar equipo fuera de los socios fundadores. Un poco como para meterle un poco de dinamismo a esto, a Seba le gusta. Sí, perdón, me voy por las ramas. La realidad es que uno de los aspectos fundamentales, creo, de la visión de Cupampa es el background interdisciplinario, esto, digamos, compartir los conocimientos de todas las ingenierías, fundamental. De hecho, siempre buscamos una ingeniera química, ahora la estamos incorporando, pero que en el equipo original no teníamos a alguien de ingeniería química y nos parecía fundamental para todo lo que es, digamos, nuestro proceso productivo, y ahora sí, entrando en el emprendimiento, tiene mucho que ver con un proceso industrial, digamos, ¿no? O sea, nosotros transformamos un residuo en un producto que tiene un montón de características por ser un biopolímero, donde tiene que ser un proceso industrial muy controlado. Y uno de los, digamos, dentro de las profesiones o de las carreras que uno puede estudiar, que tiene mucho para aportar ahí, está ingeniería química, quizás un ingeniero industrial como Seba, todo lo que nos podía aportar en organización. Y después, bueno, ingeniero mecánico, que fue obviamente el que produjo la primera planta piloto y el que nos hizo animarnos a esto fácil, por así decirlo, porque después, por otro lado, una de las chicas, ingeniera de materiales, pero investigadora del CONICET, nos decía, esto es imposible, no se puede hacer en Argentina, hay muchos problemas de gestión. Y ahí quizás un poco como nuestra cuota de aporte, que fue tracción, o sea, poder gestionar desafíos difíciles. Ejemplo, el primer desafío para hacer la primera tirada de quitosano, vos para producir quitosano necesitas hidróxido de sodio puro. El hidróxido de sodio puro necesitas habilitación de Cedronar para poder comprarlo. Entonces, si nosotros no podíamos conseguir hidróxido de sodio, se acababa el proyecto, digamos, se terminaba ahí. Y un cliente mío de la financiera justo también disponía de hidróxido de sodio por su proyecto, entonces se volvió un aliado estratégico porque se volvió un proveedor de hidróxido de sodio para que nosotros experimentemos. Y en líneas generales, todo el emprendimiento, lo que siempre tuvo de regla en común fue, aparecen desafíos que tenemos que resolver nosotros como equipo o pensando en red, que siempre hay alguien que puede aportarte, ya sea un contacto de la facultad o de otro lado, herramientas y know-how para resolver eso. Ya sea un vínculo circunstancial, un asesor externo, digamos, o sea, algo que vos comprás una vez, pagás un servicio una vez, un consejo que te dan una vez, un asesor externo con el cual te vinculás constantemente, un socio a incorporar o un empleado a tener, pero siempre hay alguien, digamos, que puede ayudar a resolver el problema y uno tiene que estar pura y exclusivamente enfocado en el objetivo de largo plazo. ¿Cuál es nuestro objetivo de largo plazo? Ser una empresa biotecnológica que pueda producir su propio I+D a partir de derivados, a partir del quitosano, que lo venimos nombrando y no deben tener ni idea. Y no estamos diciendo qué es. Claro, lo mismo estaba pensando. Y no lo vamos a decir. No, mentira. Nosotros de contra sabemos qué es. Ya googleamos mientras ustedes estaban hablando. Muy bien, muy bien. Pero bueno, en líneas generales, digamos, creo que todo emprendimiento tiene, digamos, un proceso que es largo, donde ese proceso es largo para poder llevarlo a la práctica, sobre todo si uno se pretende hacer algo ambicioso, digo, quizás hay emprendimientos que son de realización más rápida, y no por eso menos meritorios o que no les den de comer, pero digo, si uno quiere emprender en hacer una empresa biotecnológica, va a ser un camino de largo plazo donde va a ser mucho tiempo que invertir, porque todo esto lo hicimos trabajando, mucha plata que invertir y equipo que formar, porque es muy difícil poder solucionar todo uno solo o 2 o 3 solos, como somos nosotros 3 los socios fundadores. Y eso implica un montón de organización que quizás la carrera o la experiencia corpo
está buenísimo porque les da como un chipeo, pero después llevarlo a la práctica tiene un montón de dificultades. Y eso lo puede decir Seba, la diferencia que hay entre trabajar en una corpo y trabajar en Cupampa. Totalmente. Vos en una empresa estás entre algodones. O sea, podés tener un más menos de flexibilidad frente a lo que vos hacés, pero realmente en un emprendimiento, o sea, si vos no lo hacés, no lo hace nadie. No están las cosas cubiertas, sino que esta palabra me quedo que dice Martín, la atracción. O sea, si algo nos define a nosotros es la atracción. O sea, el empujar hacia adelante, obviamente empujar los tres para el mismo lado, y hablo de los tres, no hablo de todo el equipo completo, porque nosotros somos los fundadores y quienes más llevamos el tema de la gestión, pero llevar todo hacia adelante, tener bien en claro cuál es la visión, cuál es nuestra misión como empresa, esto de decir, somos una biotecnológica, eso ya nos posiciona a nosotros en un lugar y con una clara visión, tener en claro, bueno, dentro de ser una biotecnológica, a nosotros nos importan mucho los conceptos de la economía circular, nos importa mucho la sustentabilidad, nos importa mucho que dentro de nuestro proceso productivo, ¿sí?, esto se vea reflejado continuamente. Esto es súper estratégico, me parece, a la hora de crear un grupo de personas, crear un emprendimiento, crear una empresa. Y hago un complemento a eso y después te pasamos la palabra. Creo que hay algo que tiene que ver con nuestra impronta, que tiene que ver con nuestro nacimiento y cómo llevamos adelante después toda nuestra gestión hasta el día de la fecha, que tiene que ver con que originalmente nos pensamos como articuladores. Había un problema que tiene el sector privado, digamos, la población también, el sector público por resolverlo y que la ciencia propone cómo resolverlo, inclusive ciencia nacional. Digamos, en la Universidad Nacional de Mar del Plata se hacen patentes en función del quitosano, que es una ciudad pesquera. En la Universidad Nacional del Sur también, en la Universidad Nacional de La Plata también. Era como que estaban todos los actores sueltos y nadie traccionaba que ese problema se resuelva. Bueno, nosotros tampoco lo resolvimos, pero ¿qué fue lo que hicimos? Desde esa visión estratégica traccionamos hacia esa dirección. Entonces, articulamos con el Estado, ¿cómo? A través de la incubadora, que es parte del Estado, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Articulamos con el Ministerio de Desarrollo Productivo, que nos consigue subsidios porque resolver un problema medioambiental y agregar valor ahí es parte del desarrollo estratégico de la nación. Entonces tuvimos que gestionar subsidios, que eso nos permite capitalizarnos. Tenemos que articular con el sector privado, ¿para qué? Para conseguir los insumos, para conseguir una planta donde producir, para conseguir inversores, para conseguir proveedores. Sabemos que queda pendiente para nosotros relacionarnos también con el Estado, por ejemplo, de la provincia de Chubut, ¿por qué? Porque es donde está el problema, o en la ciudad de Puerto Madryn o de Trelew. Y un aspecto muy importante es nos relacionamos con la ciencia, que es quien tiene las soluciones muchas veces para esto, muchas veces no, porque lo piensan muy desde el laboratorio, por así decirlo, pero hay un montón de herramientas que la ciencia tiene para aportar y donde no se articulaba, por así decirlo, para poder ejecutar esa solución. Y un poco fue lo que nos propusimos y hoy estamos, digamos, en una alianza estratégica con el CIDCA, que es un laboratorio de La Plata que se dedica a la producción, o sea, no sé exactamente qué es, de alimentos, pero en particular tiene toda una línea de investigación de quitosano para la preservación de alimentos o también para insumo sustentable dentro de la producción agropecuaria. Hay tratamiento de aguas de la industria alimenticia. Digamos, como un montón de líneas de investigación relacionadas al quitosano. Como también podría ser Intema, nosotros tuvimos un vínculo con el laboratorio de allá y quedamos asociados. Y eso es lo que hoy nos permite a nosotros realmente pensar en resolver el problema en grande y poder proyectarnos hacia ir al sur, aunque recién estamos haciendo nuestro línea 1 de planta industrial en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque si el problema está allá, el mercado está allá y la posibilidad de generar un producto de exportación está allá, uno hoy construye en Mar del Plata para cerrar su modelo industrial, pero uno sabe que tiene, si quiere resolver los problemas que se propone y si quiere pensar en grande, tiene que tener pensado cómo desembarca hacia el sur, en nuestro caso, ¿no? Pero en el emprendimiento que ustedes se propongan también podría ser, digamos, ustedes saben cuál es su métrica grande.
yo de toda esta introducción me ha quedado muchas preguntas. Pocas respuestas, pero las que están interesantes, pero muchas preguntas. Así que como me voy a retirar y los voy a dejar en manos de Jacqueline, que igualmente los va a atajar más a la tarde también, así que no hay problema, sé que están en buenas manos y los chicos ya también tienen muchas dudas que les van a transmitir, pero quiero dejarles algunas planteadas como para a ver si podemos ayudar con eso. Muy interesante el tema de financiamiento y tocar la cuestión de cómo acceder a algunos apoyos o subsidios y al menos en este estadio del desarrollo de la empresa, que está muy bien. Está muy bien mencionar, digamos, que uno nunca está solo en esto. Supongo yo que también ustedes van a mencionar algo sobre inversión de capital propio o de socios, así que veremos, a ver si van por ese lado y les cuentan a los chicos cómo se consigue plata, que es importante para cualquier proyecto. Otra cosa me parece genial que hayas mencionado, porque lo tenía previsto para la pregunta, pero esta historia de que ustedes van a trabajar como vinculadores, donde está la necesidad y donde está la solución. Están hoy por hoy desvinculados. Hace muchísimos años que vengo leyendo proyectos de convertir quitina en quitosano, del INTI, del INTA no, pero de al menos 3 o 4 universidades nacionales, muchos congresos, muchos startups presentados y demás, que no terminaron en nada. Yo digo, bueno, celebro un emprendimiento local que se decida hacer la vinculación, que creo que es lo que faltaba. Todas las veces que los emprendimientos vinieron del lado de los investigadores, murieron en una patente, y digo murieron porque no se transfirió. Todas las veces que el emprendimiento vino del lado de los ambientalistas, quedó ahí, ¿sí? Quedó en mejorar las técnicas de disposición final, en el apilado de la basura y cómo taparla y nada más. Ahora, me parece que hacía falta la vinculación con esta visión empresarial que ustedes de la cual están pensando y, por supuesto, en el marco de un emprendimiento biotecnológico indispensable. Así que bueno, todo eso me encanta de esta primera parte de la charla y seguro van a poder ampliar. Así que bueno, yo los saludo, me voy, después voy a mirar la entrevista completa. Les agradezco muchísimo por haber venido y por estar siempre disponible. Bueno, yo a Martín no lo conocía hace unos días en una reunión sin querer, porque estábamos físicamente en el mismo lugar, pero a Seba hace muchos años que lo conozco y bueno, así que la verdad que un gusto que nos estén acompañando hoy y que puedan charlar con los chicos sobre esto que es vital, porque los chicos se están entrenando para ser vinculadores, no para ser emprendedores, así que ustedes son clave hoy en esta transferencia de conocimiento que van a hacer, que es esa experiencia que están logrando, que bueno, que nosotros estamos también en el camino de aprender. Así que bueno, muchísimas gracias, los saludo y siempre vamos a estar en contacto, así que los dejo en manos de Jackie. Tony, sí, gracias a vos por darnos la oportunidad y por darnos la oportunidad de poder transferir el conocimiento a todos y todas. Así que nada, gracias realmente. Muchas gracias y veremos si lo podemos transferir también. Nosotros por lo menos claro, hablamos. Obvio. Después la parte pedagógica no sabemos si está. Descuenten que van bien. Gracias. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, chicos, yo voy a invitar también a los alumnos, estudiantes, a que les hagan preguntas, porque yo hay muchas cosas que ya las sé y no quiero spoilear, como les decía, así que invito a los chicos porque o por ahí hay cosas que yo ya doy por hechas y que los chicos quieren saber y yo no me doy cuenta, así que los invito a ellos a que les hagan las preguntas, pero a mí me quedó como para que ustedes les cuenten un poco cómo fue armar esa primera planta piloto, cómo hicieron para, bueno, empezar a organizar el trabajo y para invertir y decir, bueno, vamos a armar esta primera planta y ver, porque ahí es cuando uno se empieza a tirar a la pileta, cuando empieza a hacer una producción piloto, las primeras pruebas, y invierte recursos. Totalmente. No sé, Marto, ¿querés hablar vos? Bueno, yo lo voy a responder desde un criterio económico. Para nosotros, la planta piloto, lo primero fue barata. O sea, como realmente
si uno quiere arrancar abordando algo, es como, yo vengo mucho de la parte de emprendimiento, sí, estoy también vinculado al otro lado, que por ahí son los venture capital, que son los que financian como las grandes ideas, que aspiran a tener mucha rentabilidad, a resolver muchas cosas, y después por ahí tienen pérdidas millonarias todos los meses, ¿no? Digamos, hay como intentar buscar el punto de equilibrio en eso. Uno, que por ahí nosotros no teníamos tanto capital, sí que estábamos dispuestos a invertirlo, pero invertirlo con cierto criterio. Nosotros cuando recién abordamos la temática, donde todas las señales que uno va recibiendo son en algún punto negativas, porque es si están todos, digamos, si existen todos los actores en la mesa y hasta existió una mesa de diálogo, ¿por qué no se abordó, por qué no se resolvió el problema, digamos? ¿Por qué nosotros podríamos resolver algo que estaban todas las piezas de rompecabezas para armar y nadie lo armaba, ¿no? Entonces, para nosotros animarnos a hacer ese proceso y empoderarnos en esa visión, uno de los aspectos importantes para hacer la planta piloto es que no fue muy costosa, y en ese no fue muy costosa fue porque nos propusimos hacerlo de manera sencilla, con cierto margen de error. Digo, uno de los tanques tuvo una reacción química inesperada y no sirvió nunca más, pero de alguna manera en definitiva, es un proceso relativamente sencillo, que la dificultad es acceder a los químicos y por ahí habría que tener un par de normas de seguridad que quizás no cumplimos en nuestra planta piloto, pero bueno, era a riesgo nuestro, y creo que eso fue uno de los aspectos que nos animó a hacerlo. Bueno, era algo que podíamos afrontar, era algo que técnicamente no parecía imposible y nos convocaba al desafío. Y bueno, eso fue como creo que lo que motivó el primer paso. Si la primera planta nos habría salido $10.000, que no es tanto para un emprendimiento, no lo hubiésemos encarado quizás. Igual ustedes cuando dicen lo pueden afrontar, porque hay dos cosas. Por ahí el estudiante que recién se recibe no tiene un sueldo, no tiene un ahorro, y dice, bueno, hacer una planta piloto quizás para vos es poco y no lo es. O quizás ustedes ya venían pensando en este emprendimiento y tenían ahorros y podían costear eso con unos mínimos ahorros. ¿Confesamos precios, Eva, de planta piloto? No, lo guardamos. No, lo vamos a guardar, lo vamos a guardar. No, pero yo aquí, a mí me gustaría decir esto. Voy a corregir algo que dijo Marto, si me permitís. El proceso, la palabra no es que es fácil de hacer, ¿sí? Sino que se puede hacer, ¿sí? Que son dos cosas diferentes, ¿bien? Y en esto del se puede hacer, porque nosotros no es que leímos una sola cosa y nos pusimos a hacerlo, o sea, hubo una investigación profunda, bastante profunda, ¿sí? En cómo hacerlo, porque, a ver, voy a contar un poco porque me siento bastante misterioso de qué es el quitosano o cómo es toda esta cosa, ¿sí? El quitosano, chicos y chicas, es como dijo Martín, un biopolímero, ¿sí? Que se forma a partir de la quitina que está contenida en la cáscara de los crustáceos. Bien, nosotros lo hacemos con langostino. ¿Por qué langostino? Porque hay muchísimo residuo de langostino, donde más que nada en las provincias del sur. Y ahí es donde nosotros atacamos el problema medioambiental. Este quitosano puede ser utilizado en muchísimas industrias. Bien, la industria boutique de todo esto es la farmacéutica, en donde se está estudiando el quitosano para actuar como biopolímero, como por ejemplo puede ser un nanocarrier. ¿Qué es un nanocarrier? Por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer, hoy en día le hacen lo que se llama quimioterapia, ¿bien? En donde se le inserta, perdón, la palabra no es la palabra correcta, pero un químico que va hacia todas las células del cuerpo. Bien, el nanocarrier sería este biopolímero que envuelve a un fármaco, ¿sí? En este caso, envuelve un fármaco y por diferencia de pH lo deposita en la célula que así lo requiere. Bueno, esto se está estudiando con el quitosano como nanocarrier en lo que es farmacéutica, que es, obviamente, tiene muchísimas normas a las cuales es muy difícil acceder, etcétera, etcétera. Bien, pero esto también puede ser utilizado
en lo que es el agro, porque además el quitosano tiene muchísimas características como elicitor, como fungicida, como bactericida. También el quitosano puede ser utilizado en la industria del tratamiento de aguas, porque esto mismo que envuelve a un fármaco, como dije anteriormente, puede envolver los sólidos, ¿sí? Para hacer que decanten, limpiarlos y limpiar esa agua. Bien. Entonces, esto es el quitosano, para que se den una idea de qué es. El proceso es un proceso químico, ¿sí? Que consta de varias etapas en las cuales se utilizan en diferentes concentraciones dos químicos, que son el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Bien, como dijo Martín, el hidróxido de sodio que nosotros utilizamos necesita una, ¿cómo se llama? ¿Pureza? No, no es Habilitación. norma. Una habilitación de lo que es Cedronar. Bien, nosotros lo pudimos conseguir a través de, obviamente, de contactos, y ahí nos pusimos nosotros a hacer nuestra planta piloto con lo que teníamos, porque esa es la realidad. No hace falta, como dice Martín, hacer grandes inversiones para dar el primer paso, ¿sí? Nosotros, nuestro primer paso fue, ¿cómo llevamos esto que está planteado a nivel una planta industrial a el patio del ingeniero mecánico? Le pongo el ingeniero mecánico porque no saben el nombre, pero ¿cómo lo llevamos a su patio? Bien, bueno, a ver, necesitamos poner esto sobre una base. Bueno, ¿podemos hacer esa base? Sí, no es difícil hacer esa base. Necesitamos también aplicarle temperatura. Bueno, lo mejor para aplicarle temperatura sería un dispositivo eléctrico o electrónico que me controle esa temperatura. ¿La tengo? Y no la tengo ahora. Pero bueno, ¿pero le puedo dar calor de otra forma? Sí, le puedo dar calor de otra forma. Perfecto. Bueno, y así sucesivamente con varias cosas que iban pasando en la construcción de la planta piloto. Que realmente a mí me gustaría trasladarles es, hay que animarse a hacer con lo que uno tiene también y ver cuál es el resultado, porque después para crecer hay mucho tiempo. Después, para crecer esto mismo, hay tiempo, pero por algo hay que empezar. Y esa fue nuestra idea. Bueno, arranquemos con lo que tenemos. ¿Cómo llevamos esto? ¿Cómo con ingenio podemos llevar esto a lo que está planteado en papers o en estudios o en lo que sea, como un modelo de planta industrial? ¿Cómo lo llevamos a la planta piloto? Y salimos un poco del laboratorio, porque obviamente desde el laboratorio o desde la ciencia se van a querer controlar variables que la realidad hay veces que es muy complejo controlar todas esas variables. No quiero decir que esté bien o mal, pero también se puede hacer de otra forma utilizando estos conceptos de la ciencia. Y eso es lo que nosotros hicimos en primera instancia. No sé, Marco, si quieres agregar algo. Y agregar a eso que estás diciendo, nacer con lo que uno cuenta, y creo que fue nuestro mayor activo, porque fue lo que nos permitió conseguir el resto de los activos, que es la red de contactos. Porque Totalmente. de alguna manera todo lo que a nosotros nos permitió ir avanzando al menor costo posible, en parte fue red de contactos. Y esa red de contactos que a medida que uno lo veía entusiasmado en un proyecto y uno comunicaba ese proyecto, que bueno, también, digamos, lo que nosotros hoy entendemos y conocemos del quitosano no es lo mismo que conocíamos cuando arrancamos, pero sí teníamos quizás este mismo entusiasmo, y ese mismo entusiasmo en la red de contactos que uno tiene va abriendo puertas a niveles que, bueno, a pesar de que teníamos nuestra planta piloto, lo primero que lo hicimos fue medio a una escala laboratorio, digamos, porque tampoco nos animábamos a usar toda la soda cáustica, el hidróxido de sodio es lo mismo de soda cáustica, en la concentración que se requería para hacer la etapa final. Entonces elegimos arrancar como una escala laboratorio en un pequeño NAFE, por así decirlo, y fue como todavía mucho más chiquito el primer experimento, y después nos animamos a pasar a la planta piloto, y así como un sinsentido nos ofrecieron la planta industrial que a nosotros nos había habilitado el hidróxido de sodio, y dijimos, sí, nos animamos. Y ninguno de nosotros tenía experiencia en planta industrial, y fuimos y resolvimos los mismos problemas que teníamos en la planta piloto
en la escala industrial una vez, que después no volvimos a hacer porque no teníamos la necesidad, digamos, estábamos en una etapa experimental. Pero esos pequeños desafíos y esas puertas que se nos fueron abriendo por red de contactos fue lo que constantemente nos retroalimentó también la motivación. Digamos, ver la evolución que te da también la otra persona. Totalmente. Y eso también nos lo dio haber tenido un análisis previo de todo el problema. Porque, o sea, nosotros nos estamos metiendo con el quitosano, podría decirse por casualidad, pero por suerte, o sea, estamos en un nicho el cual es súper interesante, ¿sí? No solo para nosotros, sino para muchísima gente. Entonces, esto también es lo que nos permitió también ir abriendo caminos, ¿sí? Y como dijo Tony, como dijo Martín, bueno, nosotros queremos ser vinculadores de todo esto. Y eso también es lo que nos fueron abriendo los caminos hacia obtener financiamiento para ir creciendo, ¿sí? Obtener red de contactos para ir consiguiendo tal o cual cosa. Eso es un poco... Sí, Jackie. ¿Cómo fue que pensaron? Bueno, una vez que dijeron, bueno, si esto se puede hacer, ¿cuál pensaron, planificaron el siguiente paso o se fue dando todo por red de contactos? No. Fue, o sea, es una mezcla. O sea, creo que todo lo fuimos planificando. Uno crea los contactos también. Claro, ¿no? los va de la creando. necesidad que uno tiene. Ustedes los han buscado también porque han utilizado ciertos instrumentos que también les dan más contactos. O sea, no es que los van creando y buscando los contactos. Por ahí cuéntenle a los chicos cómo es ese, para ustedes es innato, pero como que hay un proceso de crecimiento un poco planificado y un poco en base a lo que vas encontrando en el camino, como diciendo, estos contactos que se van abriendo, que te van abriendo otras posibilidades, que te van generando distintas alternativas y decisiones que uno va tomando, ¿no? Porque en todo en la vida, en los proyectos, en todo uno toma decisiones que después lo van llevando por un camino. Totalmente. Hay un aspecto que quería mencionar que nos quedó colgado, teníamos el problema y teníamos un Excel muy teórico, pero del cual podía ser el rendimiento de este negocio en potencial, lo cual también nos motivaba a decir, bueno, vale la pena emprender este camino. Porque si a nosotros el Excel inicial, por más de que después hubo que corregirlo muchísimo, ¿no? Pero nos daba que no era rentable, posiblemente nos desmotivaba y no buscábamos más. Entonces, como teníamos ciertas certezas un poco impuestas por nosotros mismos, porque ese Excel, como no sé si ya tuvieron ingeniería económica y digamos lo que es análisis y evaluación de proyectos, sería para mí como economista, tiene mucho de supuestos. Pero bueno, a nosotros esos supuestos nos dieron como cierta motivación que nos invitó a ir recorriendo ese camino y como bien dice Jackie, esto de tener como una búsqueda activa de contactos y un poco lo que nos vinculó con Jackie, para nombrar uno de esos contactos, es la incubadora de empresas que en particular, digamos, potencia mucho esa cualidad. ¿Por qué? Porque la incubadora de empresas, como un actor institucional, tiene de por sí una red de contactos mucho más amplia a la que podemos tener nosotros individualmente, ¿no? Es un lugar donde confluyen. Y así como existe la incubadora de empresas, muchas veces hay clústeres no es el caso del quitosano, ¿no? Pero distintos espacios institucionales donde potencian redes de contactos que hoy son muy importantes para el sistema emprendedor. Digo, hay, no sé, por nombrar una red que es muy conocida hoy para todo lo que es la fintech y las grandes startups, que es Endeavor, por ejemplo, ¿no? Digamos, hay mucho de la articulación entre emprendedores y entre distintos actores que potencian la posibilidad de desarrollar emprendimientos. Ahora, hay una parte que la tiene que poner uno, que es la búsqueda activa de poder encontrar la solución a lo que uno tiene que resolver en la gestión. Y esa solución va a ser o incorporando a alguien, o encontrando un proveedor, o alguien que te pueda aportar determinada información, pero implica una búsqueda activa, porque que exista la red no significa que te esté brindando respuestas, sino que uno después tiene que ir con las preguntas que uno quiere resolver a esa red o a los contactos que uno va buscando.
y tampoco uno puede descansar en lo cómodo de que, bueno, ahora que estamos en la incubadora de empresas y elegimos nos eligieron como un proyecto incubado, nos van a resolver toda la red de contactos. No, buenísimo, nosotros les podemos llevar una problemática, ellos te pueden devolver determinadas propuestas, pero siempre hay una cuestión de ser emprendedor que tiene que ver con la autonomía, con la capacidad de uno gestionarse las respuestas, donde obviamente hay espacios que son más fructíferos para hacerlo, pero siempre parte de uno poder encontrar esas soluciones. Me parece que, digamos, es parte, mencionar a la incubadora creo que es algo importante en esto, ya que es en parte lo que nos convoca no se acá. sientan presionados porque estoy acá, no, un poco No, pero es real. Como... No, pero es real, Jackie. A ver, y otra cosa, porque hay una realidad, y esto a modo de ejemplo, nosotros como que tuvimos, como lo podría separar en dos a esta red de contactos, sí que fue tan importante, que es, nosotros empezamos a trabajar el Quitosano y nosotros cuando empezamos a trabajarlo nos enteramos que el INTEMA estaba súper metido con este tema. Entonces, desde nuestra parte de la ingeniería, y todos creo que estudian ingeniería industrial, tuvimos a Vera Álvarez de profesora en ingeniería en materiales, creo que sigue estando de profe, pero bueno, estaba ese contacto, nos conocíamos, por ende fue fácil la llegada, y si no lo hubiéramos conocido, seguramente que conocíamos a alguien que la conocía, porque Mar del Plata es un pañuelo y todos nos conocemos acá adentro, ¿sí? Entonces era posible llegar. Luego de que nosotros nos contactamos con Vera, también Vera fue la que nos mete un poco más en el mundo científico y nos acerca a la incubadora, ¿sí? Eso fue parte de nuestra red de contactos en Mar del Plata. Martín, por su lado, con la parte de más desde estar dentro de una financiera, en un mundo más de negocios, meternos en la parte más comercial, más parte de inversiones. Después, y dentro de lo que es animarse, es ver un mail en un paper, escribirle a una persona y que hoy sea uno de nuestros aliados estratégicos más importantes, creyendo que esta persona, ¿por qué te va a contestar a vos? Y vos le mandás un mail y sí, bárbaro, qué hermoso que alguien de Argentina se esté dedicando a este tema y quiera potenciarlo. Vamos juntos de la mano. Entonces, es como dice Martín, también, o sea, hay que ser proactivo y activo, ¿sí? En la forma de hacerse una red de contactos. Un contacto te va a llevar a otro y a otro y a otro y a otro. Y también lo importante es tener bien claro cuál es el objetivo para poder comunicarlo y hacer esa red de contactos. Porque uno puede tener una idea volada y bueno, y por ahí ese contacto no fluye, ¿sí? Pero es súper importante tener bien en claro cuál es el objetivo. O sea, está bien, nosotros no solo queríamos hacer Quitosano, nosotros queremos resolver un problema medioambiental. A través que el Quitosano es el medio para ese fin. Entonces, eso llama la atención ante generar contacto y, uy, mirá qué copado, y tener bien claras las cosas, tener bien analizado el mundo previo a generar un contacto. Nosotros, por ejemplo, tenemos bien en claro, y esto lo charlamos bien entre nosotros tres, cuándo es el momento de generar el contacto, porque esto también es importante. O sea, ¿cuándo es necesario tirar esa bala? Porque por ahí es una sola con ese contacto. Y no hay que perderlo. Si ahora no estamos preparados para hacerlo, está bien, queda ahí. Pero sé que en un futuro yo voy a estar preparado y voy a poder tener ese contacto. Para Seba que levantaron la mano por ahí. Sí, Victoria. Miki, ¿querés hacer una pregunta? Quería hacer una pregunta desde hacía tiempo, pero no sabía cuándo meterme y además me fueron también respondiendo preguntas que, o sea, yo ya iba a preguntar y bueno. Pero no, Bien. básicamente que, digamos, ustedes empezaron con un equipo de 8 personas, ¿no? Buscando el objetivo Sí. de soluciones sustentables, o entendí mal. O sea, buscando propuestas Así y es. todo. Bien, exactamente.
Y digamos que ustedes ya sabían que ese equipo de 8 personas iban a hacer iban a hacer tareas las que hubiesen, porque todavía no sabían la actividad y los procesos, ¿no? O sea, ustedes ya sabían que el ingeniero mecánico iba a estar en la organización, de alguna manera. Hay un factor circunstancial que es importante, que es, arrancamos en plena pandemia, lo cual implicaba que todos estábamos muy aburridos en nuestras casas y que no se podía hacer nada. Y esa es la principal causa por la cual el equipo se redujo, todos se fueron en buenos términos, pero también hay una realidad. Emprender implica un costo para cualquier emprendedor que tiene que ver con el tiempo que dispone, ¿no? Todos acá tenemos 24 horas al día, todos acá, bueno, ustedes estudiarán, algunos estudiarán y trabajarán. Nosotros en nuestro caso trabajábamos y queríamos emprender. No era el mismo tiempo que teníamos disponible en plena pandemia al cual tenemos hoy. Y en parte, en esta lógica de pandemia, de que no se podía hacer nada, de que acababa de fundarse el Zoom, por así decirlo, ¿no? Que la forma en la que nos estamos vinculando ahora fue como, bueno, nos conocíamos entre nosotros y fue, che, me parece que todos ellos son personas súper capaces y que seguro puede surgir algo bueno a partir de estas cosas que estamos viendo, ¿no? Que es, no sé, aportar, ¿viste? El primer momento de pandemia por ahí, de mucho de pensar en los problemas del mundo, así como de reflexión, fue como, bueno, ¿qué podemos aportar nosotros a que Argentina esté mejor, dado que Argentina de por sí está bastante mal, ¿no? Y era como, somos un montón de personas que nos consideramos capaces, que estábamos en esto de ser articuladores en distintos lugares de Argentina posicionados para poder traccionar ideas, y fue como, bueno, ¿qué está viendo cada uno y qué podemos encarar? Y esta es la visión que se propone, por así decirlo, ¿no? Y después fue construirla colectivamente. Y después, bueno, la vuelta a la actividad hizo que muchos tengan que ir distanciándose del proyecto, porque en ese trade-off de tiempo disponible, bueno, no todos somos emprendedores, y por suerte todos tenían también un buen pasar económico, donde uno también, digamos, sacrifica su tiempo libre por emprender, ¿no? Y no siempre uno está dispuesto a eso, y hay veces que el trabajo de por sí trae mucho estrés, y que uno, cuando termina su jornada laboral, no tiene ganas de ponerse a resolver de dónde conseguimos el hidróxido de sodio puro. Claro. Por así decirlo. Y Vicky, también para sumar a tu pregunta, o sea, nosotros no es que se sumó, ponele, no sé, que hablaste de un ingeniero mecánico, no es que se sumó un ingeniero mecánico, nosotros ya sabiendo que podíamos utilizar lo que él sabía, ¿sí? Para el proyecto, sino que empezó un ingeniero mecánico y cuando se dio el proyecto dijimos, uy, esta persona es la correcta, claro, la ideal para que haga esta parte. De hecho, él lo propuso él solo, digamos. Claro. Buscamos la interdisciplinariedad para abordar los problemas en general, y de allí surgieron las respuestas. Y ahora estamos en una etapa inversa, donde tenemos los problemas y tenemos que ir a buscar a quien lo pueda resolver, por así decirlo. Claro, eso iba a preguntar, porque me imagino, o sea, ustedes empezaron trabajando con investigadores, ¿no? O sea, los papers. No tenían una persona adentro que tuviera todo el conocimiento de la quitina. Entonces, hoy en día buscaron una ingeniera química para eso, ¿no? O sea, para poder intentar, o siguen teniendo, claro, me imagino que también siguen teniendo que trabajar con investigadores a la par. Así es. Ahí les voy a bajar el precio a los investigadores, me voy a poner malo, pero digamos, formarse depende de uno. ¿Cuál es la cualidad que tienen los investigadores? Es que se dedican mucho tiempo a abordar un problema. Pero también hay una realidad, nosotros también le estamos dedicando mucho tiempo a abordar un problema. Y hay en un momento donde uno no tendrá la bala académica, obviamente hay un montón de know-how que corre detrás, digamos, pero nosotros tenemos tantos papers leídos de Quitosano como cualquiera que esté dedicado hoy full time al Quitosano, y posiblemente mucho más que cualquier profesional que nosotros hoy estamos incorporando a la empresa. Nosotros hoy, digamos, a la ingeniería química, nosotros le contamos el proceso del Quitosano, nosotros le encontramos qué paper ya descartamos, cuáles son las visiones que hay, por qué tomamos determinadas decisiones que tienen que ver con construir la propia expertise. Y también esto que me parece es importante de cara a un pensamiento emprendedor, no encuadrarse en cuáles son los aspectos que te determinó lo que estudias, sino un poco lo que a uno lo motiva a hacer también, ¿no? O sea, como
la carrera te da herramientas dentro de las cuales los investigadores obviamente nos sacan kilómetros de distancia, en lo que conocen de Kitosano, pero nosotros también tenemos una motivación y vamos adquiriendo conocimiento y lo vamos sistematizando y tenemos también criterios, si querés, entre comillas, científicos, no científico, pero no es que somos alguien que no puede resolver una ecuación y de repente se está encontrando con que tiene que abordar un proceso químico y no tiene ni idea. Entonces uno va teniendo cierto criterio y va notando también aspectos puntuales donde uno no puede resolver, que la mayoría de las veces lo termina resolviendo Google, y si no, recurre, por suerte, a la red de contactos que hay disponibles. Claro. No sé, Seba, si vos querés decir algo más. No sé si tampoco si respondí la pregunta. No, sí, totalmente. No, pero es verdad. A ver, para agregar, Vicky, y estoy 100% de acuerdo con lo que dice Marto. A ver, nosotros tenemos leído millones y millones de papers, bueno, no millones, pero muchísimos papers, ¿sí? Acerca de lo que es el Kitosano, acerca del comportamiento, acerca de distintos procesos. O sea, y nosotros le tenemos ese valor agregado de que tenemos un objetivo bastante comercial con esto, dentro de lo que es los parámetros de sustentabilidad y economía circular. O sea, nosotros no nos queremos quedar en el frasquito de Kitosano para que quede ahí y nada, y como dijo Tony, se muere en una patente. Nosotros realmente, por eso yo digo, nosotros tenemos bien en claro cuál es el objetivo, que es llevar, o sea, tratar con el Kitosano un problema que le puede dar a Argentina exportaciones, que le puede dar a Argentina empleo, que le puede dar a Argentina muchas cosas. Obviamente que no vamos a resolver el problema estructural que tiene Argentina, ¿sí? Pero nosotros vamos 100% por esa vía. Entonces, hemos tenido muchas charlas con los investigadores. Es decir, no, bueno, pero el parámetro tal... pero bueno, no sé, ese parámetro está bien, será importante para dentro del laboratorio, pero yo esto lo tengo que vender. O sea, esto lo tengo que llevar realmente a la práctica. O sea, no me puedo quedar 100% en el libro y en el paper. Sí, en situaciones controladas. Totalmente. Claro, y pensar en cómo minimizar los costos muchas veces te da respuestas que no están claras en la ciencia, e inclusive, por poner como contrapunto, es nosotros así como endiosamos, pues realmente tiene muchísimo para aportarnos, sí. El CIDCA, un montón, es las líneas de investigación que ellos tienen abiertas hoy, no son las que a nosotros nos interesan, en parte porque no vemos ahí el potencial comercial que vemos en otras, donde nosotros desearíamos incursionar nuestras patentes. Obvio que nosotros no tenemos la capacidad de generar esa patente por nosotros solos con el equipo que tenemos hoy, y que ellos sí, pero digo nosotros nos nutrimos de la ciencia, pero nosotros también tenemos mucho que aportarle al criterio científico también, ¿no? Y eso en general como, digamos, también apropiarse del valor que uno va generando y del cual uno va adquiriendo en un proceso de aprendizaje que en algún punto es autónomo, digamos. Uno está muy acostumbrado a que el proceso de aprendizaje sea dentro de instituciones, pero ustedes el día de mañana se reciben y el proceso de aprendizaje pasa a ser autónomo o dentro de lo que la empresa proponga. Pero si ustedes tienen una capacidad de gestionar ese aprendizaje de manera autónoma, las empresas se lo van a valorar también. Entonces, creo que un poco hoy es, sin ser, no tenemos los conocimientos que tienen los grupos de investigación especializados en esto, pero la realidad es que manejamos bastante información y esa información en un criterio que nos permite a nosotros abordar el problema. Quizás no crear una patente. Chicos, y la base de un emprendimiento tecnológico, como venimos hablando y con lo que han respondido, bueno, es conocimiento, que ustedes dicen que puede ser generado por el propio emprendedor, apropiado del sistema científico-tecnológico, pero también dijeron en un momento, emprender es tu tiempo libre, que es un costo de oportunidades, costos, y sabemos que después cuando el emprendimiento va creciendo se necesita de financiamiento. ¿Quieren contarles un poco cómo es buscar ese financiamiento? ¿Cómo es buscar inversores? ¿Cómo es buscar el financiamiento, instrumentos? ¿Cómo dar ese siguiente paso? ¿Cuándo se dieron cuenta que tenían que buscar inversores también, no? Porque tampoco se puede ir apresurado con una idea que por ahí todavía no está lista y quemar ese inversor.
Sí, o si hay alguna estrategia, por ejemplo, certificar como empresa B, no sé, ahora estábamos nombrando mucho lo que es la economía circular. ¿Encarás vos o encaro yo por yo? Encare, usted es Bueno, el experto búsqueda de en financiamiento. inversiones. Divido ahí como en dos y un poco quizás tiene que ver con mi formación eso, entonces nunca fue como algo que a nosotros nos paralizó, quizás era como, bueno, el granito de arena que yo aportaba al grupo emprendedor, que por ahí es, yo previo a la pandemia, de por sí es como, entre otras cosas, estaba vinculado a todo lo que era el sistema de hipotecas para emprendimientos súper, digamos, terrenales, no sé, poner un bar, por así decirlo, ¿no? Y todo lo que era conseguir el financiamiento en la calle, que es súper caro, con un montón de cosas que a mí no me gustaban, pero que me había generado cierto aprendizaje de, bueno, si lográs conseguir financiamiento en, digamos, en las peores condiciones posibles, evidentemente hay mucho más por conseguir ahí. Después, dentro de red de contactos, por lo que me tocó estudiar, que estudié economía, Fernando Graña, que era el secretario de vinculación de, creo que la universidad, y ahora es vicedecano de económicas, o era secretario de vinculación de económicas y ahora es vicedecano de económicas, pero que es un actor súper importante para la Universidad Nacional de Mar del Plata, que siempre se dedicó a articular lo público y lo privado, y siempre nos mencionó como la existencia de distintas alternativas de financiamiento también desde lo público y de Venture Capital en las materias que él daba, cosas que a mí me fueron quedando y que después lo iba combinando uno con la experiencia que tenía, que por ejemplo yo había trabajado para un emprendimiento tiempo atrás al cual le habían ofrecido un subsidio del Estado, que es cierta experiencia que uno tiene, un background previo allá al emprendimiento. Cuando llegamos al emprendimiento, la primera etapa, que es el mayor costo, es el tiempo, digamos, ¿no? Eso es todo obviamente capital propio. Uno no va a pretender que le financien el tiempo que uno le invierte a su proyecto, porque no va a conseguir inversor para eso. Hay un primer sacrificio que tiene que hacer uno. A lo cual, una vez que nosotros nos encontramos medianamente seguros, empezamos como a abrir un poco más la idea del proyecto con esto, charlando del entramado científico. Vera nos menciona la incubadora, Fer Graña nos menciona la incubadora, las dos personas importantes, y digamos, a partir de ahí la incubadora nos da a conocer las líneas de crédito que existían para emprendedores en una etapa naciente, que es el PAC Emprendedores 2021, al cual pudimos acceder, que gestionamos en conjunto con la incubadora de empresas de Mar del Plata, que a nosotros nos permitió acceder a nuestro primer tanque escala industrial. Bueno, eso realmente es, digamos, como la posibilidad de potenciar totalmente lo que uno hace. ¿Por qué? Porque de alguna manera es salir del tanque de 20 litros para ir al de 750 litros, implica un cambio de escala que permite dimensionar mejor las variables, que permite potenciar un montón hacia dónde va el emprendimiento y tener algo terrenal también para mostrar, pero en simultáneo a nosotros todavía no nos había bajado la inversión el Estado Nacional, porque todavía, digamos, tiene sus tiempos, y nosotros ya estábamos en charlas con, por ejemplo, con Farestay, que fue una propuesta que no avanzó, porque nosotros, una vez que teníamos como el producto certificado y la idea de negocios validada, nosotros nos pusimos activamente a buscar inversores también en el sector privado, porque entendíamos que nosotros solos no podíamos y que de hecho era mucho mejor si nos potenciamos con alguien del sector. Pensamos en biotecnología, pensamos en parte de la industria pesquera, pensamos como en distintos nichos que nos podían potenciar. Bueno, después con Hernán no nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en algún punto yo creo que él nos veía un poco verdes para lo que él le gustaría y a nosotros tampoco nos convencía entregar todo nuestro know-how sin certeza. Digamos, había como una incompatibilidad de tiempos, inclusive puede considerarse que eso fue un cartucho que gastamos innecesariamente porque, digamos, Farestay se dedica a impulsar proyectos biotecnológicos, entre otras cosas. Y nosotros, bueno, no nos pusimos de acuerdo, no era el momento para ninguna de las dos partes, seguimos nuestro camino y, digamos, avanzamos con presentar carpetas, por ejemplo, presentamos una carpeta amonio azul, que eso no prosperó, pero ¿por qué? Porque hay una aplicación del quitosano recubriendo la pera que a él le podía mantener la categoría orgánica
y le permitía mejorar la pérdida de rendimiento que tenía por machucones que se les hacían a la pera, ¿no? Entonces se presentó una carpeta, después avanzamos en otras líneas con inversores, como nosotros nos animamos a un montón desde un lugar de empoderamiento, sabiendo que no siempre teníamos todas las respuestas atadas. Y por suerte, creo que una de las cosas que yo, si tengo que reconocer de lo que funciona bien de lo que es el Estado Nacional, es el Ministerio de Desarrollo Productivo, tiene líneas de crédito muy interesantes para emprendedores y además tiene la particularidad que en Mar del Plata articula muy bien con los actores locales, que son la universidad y, digamos, algunas empresas, pero, digamos, como tienen en Mar del Plata una línea directa bastante fuerte. Y la verdad que esa red de contactos, que no es nuestra, nosotros nos pudimos incorporar y ahora estamos tramitando un segundo subsidio que nos permite completar la línea industrial, porque la verdad que con un tanque productivamente no somos eficientes y no tenemos tampoco como el modelo de lo que nosotros queremos mostrar, que sería una biorefinería, porque cuestiones que vamos adquiriendo de la expertise, no solo el negocio está en el quitosano, sino que el quitosano es rentable o no, según cómo uno administre las aguas. Entonces, eso es algo que nosotros adquirimos a partir de la experiencia y posiblemente sea una de las barreras que tuvieron casi todos los emprendimientos pensados desde la lógica de laboratorio, donde era una variable que quizás uno no visualiza. Pero cuando uno pasa a una escala industrial, si uno quiere ser sustentable, no puede gastar el agua que requiere el proceso químico y encima eso tiene un costo aparejado mucho mayor. Reconceptualizar ese manejo de aguas a nosotros nos implica poder tener otra rentabilidad y es parte de lo que queremos desarrollar ahora con otro subsidio. Después tenemos como nuestra línea de búsqueda de financiamiento privado, dentro de los cuales hay actores públicos, hay actores privados, hay actores mixtos, como puede ser la aceleradora del Litoral, que se dedica a impulsar, digamos, después los emprendimientos, perdón, acá una pausa, tienen como distintas etapas, cuando uno necesita capital semilla, cuando uno necesita aceleración y cuando uno necesita como capitalización. La verdad es que Cupampa, el capital semilla es un poco lo que aporta el PAC Emprendedores, que es así como un subsidio que no tiene un costo, uno no entrega capital accionario, pero es en un estadio inicial. Nosotros requeríamos por ahí un capital semilla más grande porque requeríamos invertir en industria, pero estamos en una etapa hoy que implica pensar en la aceleración. Y esa aceleración uno la puede pensar desde el sector privado o de actores público-privados, donde uno entrega equity, entrega capital accionario, y financian, por ejemplo, le podría ser para nosotros una planta en el sur, o determinados productos para poder desarrollar, equipos para desarrollar patentes. No sé si respondí todo, pero fue así como tirar un poco de información de las distintas alternativas de financiamiento. A mí me gustaría sumar que hubo una pregunta de cuándo es el momento de buscar inversiones y me parecería remarcar que, o sea, en el momento que nosotros salimos a buscar estas inversiones, fue del primer momento que nosotros ya creíamos en nuestro proyecto, sabíamos que a corto, mediano y largo plazo íbamos a necesitar una inversión mayor, ¿sí? Más allá de lo que nosotros podíamos aportar como socios fundadores, ¿sí? Pero lo más importante fue validar nuestro producto y validar nuestro modelo de negocios. Esos fueron las dos grandes vertientes que nos impulsaron a nosotros a decir, bueno, hoy es el momento de ir a por un subsidio, ir a por un inversor externo. A ver, sinceramente, y esto agradecemos bastante desde Cupampa a lo que fue la incubadora, que ellos también fueron los encargados de validarnos a nosotros como equipo, como grupo emprendedor y como empresa a decir, muchachos, preséntense a este subsidio y nosotros les damos las herramientas para que lo hagan. Y fue así que, y le decimos la verdad, nosotros obviamente ya veníamos trabajando hace un montón, pero Jackie no me deja mentir, nos enteramos con una semana de anticipación de que había que presentarnos al subsidio y en una semana resolvimos todo lo que había que resolver para meternos en el subsidio. Llegamos en el último minuto, no está Charlie, que estábamos los tres
transpirando a ver si podíamos llegar a presentarnos el subsidio con todo lo que fue ¿cómo se llama? El storytelling, me sale, el video pitch y demás. Y la verdad, eso fue el momento en que nosotros también dijimos, hey, o sea, nos damos nosotros a nosotros mismos una cuota de que vamos por un re buen camino, o sea, sigamos creciendo, sigamos contactando con la gente que realmente nos potencia y vayamos para adelante. Bueno, chicos, yo ya están hace una hora ya hablando y los chicos están hace un tiempo cursando, así que los voy a dejar a ellos a ver si tienen alguna duda, consulta, algo que les quieran preguntar, aprovecharlos que están acá. Obvio. No sé si a alguno le queda alguna consulta, si no. No, una consulta no, sino agradecerles por contarnos todo esto y nada, está muy bueno porque a veces lo que decían al principio, uno estudia un montón de cosas y como que no ve qué se puede lograr y que ustedes cuenten todo lo que lograron está muy bueno. Es un gracias, no bueno. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Gracias, Sí. gracias a ustedes y es muy lindo transmitirlo porque también en la charla lo dijimos, esto, la Facu te da herramientas que después obviamente van a depender de vos para el lado donde vayas y donde quieras ir, pero súper importante fijar un objetivo, estar con las personas que, a ver, uno solo, no sé, muy, muy pocos casos, solo vas a llegar a un buen puerto, o sea, hoy mismo nosotros de Cumbamba lo podemos decir, somos 3, 5, éramos 8 y necesitamos más gente. O sea, hoy estamos en búsqueda necesitamos más gente para Cupampa porque es necesario crecer para que esto siga avanzando, porque cada vez hay más cosas, hay cosas más nuevas, cosas que a nosotros por momentos nos superan, ¿sí? Porque o no tenemos los conocimientos o queremos acortar los tiempos de resolución, ¿sí? Porque otros tiempos también nos corren, no sé, presentar un informe a cierta entidad. Y bueno, por ahí nosotros no tenemos todas las herramientas para resolver este informe y necesitamos de alguien externo y bueno, eso acorta tiempos, nos da más seguridad. Entonces, nada, códense con las personas de confianza. Una vez escuché que es mejor trabajar con un amigo que trabajar con alguien que sepa realmente del tema. Creo que acá se evidencia esa frase. Y nada, yo sé que con Martín y con Charlie, que somos socios, somos amigos y después socios, y sabemos que codo a codo vamos a ir a cualquier lado, vamos a resolver todo lo que se nos ponga en el camino, y si no lo sabemos hacer, de alguna forma vamos a ver cómo poder solucionarlo. Eso es muy importante, ¿no? Que el camino del emprendedor es un camino de eterno aprendizaje, ¿no? No es solo, bueno, tengo el desarrollo, tengo la idea, sino aprender otras cosas como, no sé, voy creciendo y cómo voy delegando las funciones y esto. Y si no sé cómo hacerlo, bueno, lo voy a aprender, asumir desde esa perspectiva que el emprendedor siempre está aprendiendo y además cuando está creciendo siempre tiene algo para aprender. Totalmente. Agradecerles también por su tiempo. Jackie, comparto totalmente lo que dijiste. Creo que uno no necesariamente tiene que ser emprendedor para estar en continuo aprendizaje, pero el problema de cuando uno emprende es que si no está en continuo aprendizaje, el emprendimiento no avanza y por ende se termina chocando. Creo que te expone más, pero creo que posiblemente muchos de ellos no elijan hoy el camino de seguir emprendiendo, pero dentro del trabajo que hagan seguramente va a haber un continuo aprendizaje y estar permeable a estas nuevas experiencias. Y como decía Seba, yo lo llevo a la importancia de trabajar en equipo y eso creo que por suerte su carrera, desconozco un poco, pero creo que tiene mucho trabajo en equipo. El trabajo profesional es trabajo en equipo, sea en una empresa, sea en un emprendimiento. Hay que saber trabajar con gente y no hay nada mejor que llevarse bien con la gente que uno elige trabajar y eso es un poco una de las fortalezas que creo que a nosotros nos une como equipo. Bueno, yo agradecerles
muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por todo lo que han transmitido. Creo que ustedes hablando solo transmitieron un montón de cosas que Antonio había planteado antes o que yo no quise intervenir mucho porque hay cosas que ya sé y no quería adelantar o quería que las cuenten ustedes y ustedes con la charla la fueron contando así, les fue saliendo naturalmente. Y esa es una de las cosas que yo siempre, bueno, cuando hablo de emprendedores, siempre digo que los emprendedores tienen ciertos perfiles, ¿no? Está el perfil del emprendedor que es investigador, que quizás esto de, bueno, cuándo va a validar su modelo de negocios y crear la empresa y le es mucho más difícil. Y está el emprendedor más que, no sé, que me parece como ustedes, que es innato, que tiene ciertas habilidades, que quiere crecer y que va traccionando y que ustedes les sale innatamente contarlo y remarcarlo y se transmite. Así que para mí está buenísimo que estén acá porque transmiten muchísimo la esencia del emprendedor y de las habilidades y competencias que necesitan. Así que muchas gracias por su tiempo, chicos, como siempre. Yo los veo más Gracias tarde. a vos, Jackie. Con lindas novedades. Yo los veo más tarde. Todavía no fui ahí a la incubadora, así que estoy acá. Hay chistes internos que ya no estoy enterado. Bueno, chicos, gracias, pero gracias por su tiempo, en serio, y bueno, nada, espero que les haya servido de algo, y si no, bueno, por lo menos tuvieron una clase distinta. Espero que Sí, también, totalmente. si necesitan algún contacto, les escriban y les recuerden, lo importante son las redes de contacto y les pregunten cosas y aprovechen los contactos. No podemos rechazar mensajes, si nos llegan a mandar, Totalmente. no tenemos opción. No van a tener opción. Esto queda grabado, así que no van a tener opción. Le quedan los contactos a los chicos. Obvio, Bueno, obvio. muchas Bueno, gracias, nos desconectamos chicos. entonces, ¿no? Si Hasta nadie luego, tiene no más sé si- preguntas, consultas, yo les doy las gracias y los veo en un ratito, más tarde en Dale. persona. Bueno, muchos éxitos, chicos y chicas. Gracias, Jackie, por el tiempo. Y bueno, estamos a disposición ante lo que necesiten, una charla, un hablar, lo que sea. Acá estamos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, Jackie. Nos vemos. Chau, Vicky. Nos vemos. Adiós.